comentario de SAN es lo que viene a continuación. César Butrón, profesor del área de finanzas de SAN, está con nosotros. Adelante. Ya, ok. Va la cuenta. Buenas noches. El tema de hoy es descubrimientos energéticos en el país. Y a cuenta de qué viene este tema. Efectivamente, en los últimos días se ha estado hablando mucho de nuevos descubrimientos de petróleo ligero en la Amazonía peruana, así como, lo más importante, lo más mencionado, nuevos descubrimientos de gas. Y todas estas son buenas noticias para el país. El petróleo permitirá pues reducir la balanza comercial, mejorar nuestra situación, y el descubrimiento de gas resulta de extrema importancia para el desarrollo de nuevas industrias, petroquímica, y especialmente para el desarrollo de la industria de la generación eléctrica. Ahora bien, se dice que puede ser 1.5, puede ser 5 trillones de pies cúbicos, pero la verdad es que no interesa. Si fuera 1.5 bastaría, es suficiente, es una más de las opciones que tiene el país. No necesariamente tenemos que pensar que todo nos tiene que durar indefinidamente. Simplemente cuando ya sepamos que está a punto de acabarse una fuente, evidentemente unos 5 o 10 años antes tendremos que empezar a buscar otras fuentes. Entonces, el panorama energético del país yo diría que se puede llamar como que está en efervescencia. Estamos en una posición única donde tenemos mucha variedad de fuentes, muchas opciones de fuentes energéticas. Está el gas, que no debe ser algo que nos debemos basar únicamente para no caer en experiencia de otros países, que simplemente se basaron mucho en solo el gas y cuando faltó el gas falló su matriz energética. Tenemos un gran potencial hidroeléctrico, tenemos potenciales de energías renovables, está muy en boga la energía eólica, pero no solo la energía eólica, también la energía solar, la energía procedente de la biomasa. Además, ya tenemos un problema secular resuelto, el tema de la transmisión eléctrica. Anteriormente no había cómo hacer crecer la transmisión para poder trasladar o transportar toda esa energía que se podía generar en diferentes sitios del país. Hoy, con la ley de generación eficiente, la ley de desarrollo de generación eficiente, ese tema está resuelto. Hay un mecanismo ya por el cual las líneas de transmisión se pueden construir al ritmo de que necesita el crecimiento del país. Entonces, la situación, como decimos, es una situación muy expectante, muy interesante, tenemos muchas opciones y lo único que de repente puede llamar preocupación es el precio. Mucha gente dice, sí, pero este gas, el precio es más alto, etcétera. Sí, pero no importa, el precio será el que tenga que ser. Recordemos que precios muy bajos necesariamente nos llevan al desabastecimiento, como está ocurriendo lamentablemente en algunos países vecinos. Y debemos ya finalmente olvidarnos del paradigma de que necesitamos una energía barata para desarrollarnos. No olvidemos que potencias como Japón y Corea se han desarrollado no teniendo nada de energía propia. Muchas gracias. Gracias.